Muchas gracias, señores Hernández y Orsov. Les ruego permanezcan en el escenario y les animo al resto de ponentes a que suban a la mesa, porque a continuación, como anunciaba al principio, se va a llevar a cabo la mesa redonda en la que los ponentes podrán contestar a las cuestiones que el público asistente vaya formulando a través de las hojas de las libretas que se les han ofrecido y que se podrán leer en público. Las preguntas pueden entregárselas a uno de nuestros azafatos para que puedan leerse. Esperamos a que se acomoden los ponentes. Bien, para hacer una pequeña introducción, dando un poquito de tiempo a los asistentes a que puedan formular sus preguntas, yo he formulado unas pequeñas preguntas que me han ido surgiendo conforme a las ponencias. Daniel Bellón hablaba de que en Europa hay muchas materias activas baneadas. Entonces me surge la idea de si en caso de que se pudiesen utilizar esas materias activas, sería más fácil hacer frente al virus rugoso del temor. Pues me temo que en el caso del virus del rugoso probablemente la respuesta sea no, ya que el modo de transmisión del virus del rugoso es mecánico o por semilla. Y bueno, eso sí que lo quiero aclarar. Bulos hay muchos, pero no existe ningún compuesto o materia activa que se pueda utilizar contra virus en plantas actualmente, salvo las vacunas de el virus del mosaico del pepino, y algunas empresas están desarrollando el rugoso. Pero desgraciadamente estamos ante una enfermedad en que no hay viricidas para el sector agrícola. Ya abierto a todos. ¿Qué beneficios para hacer frente a esta enfermedad supondría poder utilizar las nuevas técnicas de edición genética? ¿Puede repetir que no se escuche desde aquí? ¿Qué beneficios para hacer frente a esta enfermedad supondría poder utilizar las nuevas técnicas de edición genética? Sí, me da igual, abierto a todos. Mi opinión es que se aceleraría el proceso, aunque ya los tiempos se han acortado mucho, pero se aceleraría el proceso, y quizá un aspecto más oscuro del tema es el incremento en precios, porque la edición genética sigue siendo muy cara. Así que yo no le vería una ventaja actual en el rugoso, pero sí en un futuro. Sí, estoy de acuerdo. Hoy por hoy ya tenemos una solución que está introducida dentro de las variedades comerciales. No tenemos esa prisa que teníamos cuando apareció, de modo que hoy no veo necesariamente una ventaja. Si sale algún virus nuevo, etcétera, quizás sí, pero hoy no. Bueno, ante una crisis de producción como la que provocó el virus del rugoso, el trabajo y la investigación conjunta de las casas de semillas aceleraría los tiempos para atajar la enfermedad. Quizá es un poquillo polémica la pregunta. Ay, perdón. Aludía a que ante una crisis de producción como la que ha provocado el virus del rugoso, si el trabajo y la investigación conjunta o de las casas de semillas aceleraría los procesos para atajar la enfermedad. Que yo entiendo que es un poco polémica la pregunta, pero me surge. Bueno, este tema, disculpa porque no escuchamos doble desde aquí, escuchamos la voz directa y el retorno, y por eso no entendemos a veces la pregunta.
en cuanto a la colaboración entre empresa obtentora, pues es un tema muy delicado porque al final pues somos competencia y cada uno pues tenemos nuestro interés, por desgracia, es algo que está ahí. Entonces, colaborar, sí se está colaborando en algunos casos en investigación básica. Por ejemplo, nosotros estamos en una plataforma que se llama KitGene en Holanda, donde se colabora en investigación básica y están varias casas de semilla implicadas. Pero luego cuando se trata de introgresar la resistencia en variedades, pues me temo que cada uno va un poco por su lado, ¿no? Si ayudaría, no lo sé, porque la competencia y la competitividad también hace que se acelere, ¿no? ¿No? Cuando ponemos empresas en competencias sobre un tema, pues también hacemos que haya un desarrollo rápido. Con lo cual yo creo que esa forma que tenemos de compartir ciertos aspectos de investigación básica, pero luego que cada uno vaya lo más rápido que pueda, también es garantía de una solución bastante rápida. No sé si queréis comentar. La pregunta tiene un poco de mala idea, pero sí os puedo decir que nosotros sí estamos abiertos a compartir nuestra genética y de hecho lo estamos haciendo ya. No hay desde el minuto 1 por parte nuestra no ha habido ningún intento de no compartir la genética y con eso ya se dice bastante. La cuestión está que sí es cierto que la competencia es siempre interesante para que se consiga un fin lo más rápido posible. Independientemente de que coordinar empresas con intereses distintos puede ser más complejo. Pero, punto 1, nosotros sí estamos compartiendo ya nuestra mejora, nuestra genética, punto 1. Y punto 2, creo que la competencia es interesante a muchos niveles para buscar un resultado rápido. Aclaro que no iba con mala idea, simplemente era una duda que me surgió. Hola. Sí. Solo que a mí me gustaría añadir, corroborar todo lo que han dicho los compañeros, pero que seamos conscientes que se ha dado desde las distintas casas de semillas una respuesta muy rápida y reducir aún más los tiempos en los que se han obtenido las variedades lo veo realmente prácticamente imposible. Sí, mejor aún, pocas veces se podrá hacer. Bueno, yo quiero aclarar el tema de las colaboraciones porque sí que cuando se habla de niveles de resistencia en rugoso, estamos hablando solo de rugoso, es un tema de marketing. ¿Vale? Aquí no hay ciencia detrás, aquí no hay consenso científico detrás. Actualmente, la empresa de semillas hemos formado un consorcio con la Unión Europea para definir claramente y consensuadamente lo que significa alta resistencia y resistencia intermedia. Y para ello se hace un consorcio a nivel europeo. Todo en Europa va muy lento, así que esto llegará en 1 o 2 años y ya llevamos trabajando 3 o 4. Pero al final se trata de que toda la industria y la Unión Europea tenga un consenso y tenga unas variedades de referencia que ahora no existen. Así que todo el tema de IR, HR, bla, 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 de momento es cada casa de semillas lo que considera. No hay un consenso hasta que la Unión Europea y la Oficina de Registro Varietal diga, esta variedad es la referencia en alta resistencia y esta es la variedad referencia en resistencia intermedia. Y eso sí que es una colaboración que estamos haciendo, pues por lo menos con 6 o 7 casas de semillas a nivel europeo. David Herzog hablaba de que el portainjertos no resistente puede utilizarse con la parte aérea resistente. Mi pregunta es si eso no da lugar a que se acumule el virus en el suelo. A ver, mi respuesta va a ser, puede ser. Ahora también yo creo que estamos en una fase todavía que eso es nuevo para todos. O sea, si entendemos que tiene su lógica, ahora también se ha demostrado que la multiplicación del virus dentro de la raíz no es tan rápido como dentro de la parte aérea. Entonces, pues puede ser que haya una acumulación, pero también se puede contrarrestar con medidas de desinfección, de solarización, etcétera.
Con lo cual, al final, igual que hay un nivel de acumulación de otros patógenos en el suelo, ¿no? Es cierto que cultivar en suelo es más complicado y complejo que cultivar en hidropónico, como se mencionó antes en los cultivos de hidropónico del norte de Europa, sobre todo, cambian las tablas de cultivo todas las campañas, todos los años, con lo cual siempre empiezan más limpios y aún así siguen teniendo problemas, con lo cual puede ser que el suelo sea un inoculo importante, pero no es el único, y luego la investigación demostrará si realmente es así, si estamos favoreciendo la acumulación del virus en el suelo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo único que decimos, no nos pronunciamos sobre esta parte, lo único que decimos es que técnicamente funciona nuestra resistencia, aunque el portainjerto no sea resistente. No decimos que no hay una garantía de que no se acumule en el suelo, ni mucho menos. Simplemente que con la resistencia aérea es suficiente. De acuerdo. Empiezo con las preguntas del público. Cuando ya estamos afectados por el rugoso, ¿cómo podemos combatirlo? ¿Con aminoácidos, tratamientos foliares? Si tienes virus, genética, medidas fitosanitarias y genética. No hay más. Aminoácidos, todo eso es... Si la planta utiliza aminoácidos, la planta se multiplica, crece más, el virus crece más. Si no tiene genética. Ya no quiero entrar en qué fuente de resistencia se use, pero no hay crecepelos que funcionen. Para Enzazaden, si se han hecho bastantes estudios, entre otros, de sanidad vegetal de Murcia, que demuestra que la infección vía suelo es prácticamente nula y no influye en la variedad a largo... que no se entiende muy bien. Y por otro lado, ¿por qué tenéis tanta insistencia en que se utilicen portainjertos resistentes cuando se sabe que lo necesario es el vigor del portainjerto? A ver, la experiencia nuestra no solo viene de la... Antes se ha comentado una cosa, el por qué en España o en Almería ha tardado tanto tiempo en ser el problema del rugoso un problema tan importante como ha podido ser en otras partes del mundo. Una de las razones es que, para mí, en corto entender, es que el hecho de que hubiese paros biológicos en nuestro cultivo, casi siempre en verano, y que esté instaurado el hecho de desinfectar vía solarización, hace que el virus no haya sido tan agresivo. Y viene a colación con la investigación por parte de Murcia, que notaban cómo cuando partían de un suelo con una solarización o una desinfección de suelo vía solarización, digamos que el nivel de infección era más bajo en los primeros estadios. Si yo sumo eso a lo que me he encontrado en Israel, por desgracia, allí es que no se rompían los ciclos y por mucho que se solarizaba o se trataba de desinfectar, el nivel de infección era muy alto y allí se notaba claramente como el hecho de cultivar, la presión del suelo sí era muy importante. El nivel de concentración de virus en el suelo sí era muy importante. Quiero decir con esto, cuando tú solarizas o cuando tú tienes tiempo para desinfectar en la época de más alta temperatura, sí te da vida o sí te permite ser exitoso en los primeros estadios del cultivo o hasta una serie de ramos. Pero cuando tú tienes un nivel de infección alta, que por suerte no lo tenemos en España, no lo tenemos en Murcia, no lo tenemos en Almería, no el nivel que estoy hablando yo, que me he podido encontrar en Jordania o en Israel, sí nos permite decir a día de hoy que el nivel de infección no es tan fuerte en el suelo como para que sea interesante utilizar patrones resistentes. Pero la evolución, y eso va a ser algo que vaya más, seguro. Estoy totalmente de acuerdo y solamente quiero añadir
por el hecho que creo que han mencionado de que se escucha que con portinjertos de vigor alto no es suficiente que el portinjerto tenga la resistencia al rugoso. Eso, bajo mi punto de vista o con el conocimiento que yo tengo, es una verdad a media. Por todo es sabido que en general la resistencia al rugoso se rompe con estrés. Entonces, los portinjertos altos en general minimizan el estrés de la planta, con lo cual esa planta está menos expuesta a que el rugoso le haga daño. Ahora bien, ¿es la solución ideal? ¿Es la solución buena? No. La solución buena es un portinjerto vigoroso con resistencia. Hoy por hoy, cada año será diferente, pero por lo menos en los primeros años, las soluciones que nosotros en general, la Casa de Semillas, hemos puesto en el mercado han sido portinjertos con un vigor medio o un vigor medio alto. Pero siempre a igualdad de vigor, la mejor solución bajo mi punto de vista es vigor con resistencia acorde a la necesidad de tu cultivo. Bien, la siguiente pregunta. En la zona de Mazarrón se está aplicando una vacuna contra rugoso. ¿Tenéis conocimiento de ello? Y si es así, ¿sabéis cuál es el modo de acción de dicha vacuna? Y por otro lado, ¿recomendaríais vacunar variedades con resistencia? A ver, los hay, o sea, que rumores hay. En cómo está el grado de investigación de esa vacuna, no lo conozco. Qué intenciones comerciales tampoco. Y a veces como agricultor te puedes plantear, yo ya no como científico, no, sino como agricultor que he sido, no de tomate, pero bueno, sigue siendo agricultor. Si tengo una resistencia genética que ya estoy pagando por ella, quizá es tapar un agujero con dos parches iguales. O sea que yo entiendo que la resistencia genética es una manera sencilla y más estable de ofrecer solución. A nivel legal tampoco sabemos cómo está la situación. La vacuna del mosaico del pepino ha tenido muchos problemas legales, en algunos países incluso con juicios y arrestos. Así que parece un tema que todavía está por clarificar. Yo lo que puedo aportar es que realmente no se tiene, en la línea que comentaba, no se tiene un conocimiento realmente de cuál puede ser la eficacia de esa vacuna, porque llevamos toda la mañana diciendo que al final cualquier cultivo, cuando se hace un análisis, no solamente no podemos encontrar un virus determinado, sino que al final, como pasa en calabacín, pues no, es muy fácil que haya cuchara, que haya PEP, que haya, en este caso de lo que estamos hablando hoy, rugoso, que haya TOC. Y él en su exposición lo decía, al final la sinergia hace que toda la sintomatología se potencie. Si a todo ese cóctel le añadimos, aunque sea una vacuna, pero el virus debilitado, pero no deja de meter más carga viral a ese cóctel ya. Entonces, o está muy bien conseguida la vacuna y tiene una eficiencia y se funciona de manera determinada, o lo que puede incluso podría potenciar los síntomas. Entonces, no tengo el conocimiento, pero sí es verdad que solamente aporto que lo que estamos haciendo es sumar más virus y la carga viral total a lo que es una planta de tomate. Entonces hay que tener muy claro cuál es realmente la eficiencia para poder decantarse por una vacuna. Y no estoy diciendo que no, ni que sí, estoy diciendo que hay que tener la certeza y realmente saber cómo funciona y cuáles son sus resultados de una manera más objetiva. Y no lanzarse sin tener el conocimiento suficiente. Esa es mi opinión. Para más, si la definición de resistencia oficial se define como HR o IR, ¿por qué ustedes la definen como R? ¿En qué se diferencia? Y si no detenemos la propagación del virus aumentando su inóculo, ¿la resistencia vertical con varios genes es la solución a medio o largo plazo? Vamos a ver. Nosotros, hoy por hoy, tenemos distintas variedades y esas distintas variedades tienen distintos genes de resistencia. Las variedades que tenemos en el mercado no todas tienen la misma fuente de resistencia. Nosotros todas ellas las englobamos dentro del saco de resistencia intermedia. Se espera, o nosotros esperamos, que en un año esté, digámoslo así, legislado. Cuando esté legislado diremos,
Si la legislación dice que la resistencia a rugoso es una resistencia intermedia, igual que la resistencia a cuchara está considerada una resistencia intermedia, sea mejor o sea peor, nosotros, cuando llegue el momento, si la legislación dice que la resistencia a rugoso es intermedia, seguiremos con la resistencia intermedia. Si la legislación dice que la resistencia a rugoso es una resistencia alta, pues pondremos nuestra resistencia como resistencia alta. Simplemente la estrategia desde el punto de vista empresarial ha sido meterla en el saco de resistencia intermedia y de simplemente comunicar resistencia. Precisamente por esto, porque hoy por hoy ya parece ser que todos lo tenemos la cosa un poco más clara, pero hace un año era una locura cuando las distintas casas de semillas íbamos diciendo una cosa, otra, hablábamos por hablar, y se lo he comentado al compañero antes. Afortunadamente, hoy por hoy y en este foro ya veo que hay mucha más armonía entre las distintas casas de semillas, al menos por las tres que estamos aquí, porque hace un año, sin ir más lejos, podría ser completamente diferente. Bueno, yo quiero añadir el tema de los niveles de resistencia, el caso del pepino, ¿vale? Para que hagáis una similitud. En el caso del pepino, hace unos años, bueno, era muy problemático el CGMMV, que también es un virus que se transmite mecánicamente, muy parecido al rugoso, pero en cucurbitáceas. Actualmente, muchísimas de las variedades de pepino que se cultivan en Almería son resistencias intermedias. ¿Qué quiere decir? La carga viral de esa planta resistente en comparación a una planta susceptible es la misma. Por supuesto, la solución ideal es que sean inmunes, ¿no? O no tengan nada de virus en la planta. Pero aquí lo importante es que el agricultor recoja y que el negocio siga funcionando. Entonces, si la solución perfecta, desgraciadamente, no existe, tenemos el claro ejemplo en el pepino, donde el agricultor sabe que su planta va a tener virus, pero él va a recoger un número de frutos que le va a ser productivo y eficiente. Así que vamos a enfocarnos primero en aportar las soluciones inmediatas al agricultor y más adelante, si es posible, se puede erradicar el virus. Y sin olvidarnos que al intentar erradicar un virus, el virus normalmente es más inteligente que nosotros, mutará y saldrá otra cepa, con lo cual estaremos en la misma situación. No existen situaciones ideales, así que, bueno, tenemos que convivir. Yo siempre digo que los planes de erradicación de enfermedades en Europa no han sido satisfactorias. Ninguna de ellas, ni de enfermedades en el mundo. La única puede ser la viruela o la polio, que han costado millones y millones y miles de millones, pero en otros tipos de enfermedades de plantas se ha visto que la erradicación por diferentes tipos de vida no es posible, porque al campo no se le puede poner puertas. Yo me gustaría añadir una cosilla. Estoy de acuerdo con todo lo que se está comentando, pero sí, como en caso de mi empresa fuimos los primeros que empezamos a reclamar el hecho del término HR. Nosotros simplemente utilizamos desde el minuto 1 el término HR porque nos lo permitía la ley, en el sentido de que cuando el mecanismo de actuación de un gen está basado en la reacción de hipersensibilidad, que es lo que Marta está explicando, automáticamente se puede reclamar de HR. Automáticamente se puede hacer. Igual que pasó con el TMV. Esa es la razón por la cual nosotros no estamos utilizando una terminología propia, ni estamos esperando a que nos pongamos de acuerdo todas las casas semillas. Pasará, pero nosotros desde el minuto 1 pudimos reclamar el HR en nuestras variedades porque nos basábamos en un gen que actuaba de esa manera. Y estoy de acuerdo con Dani que en el sentido de que no erradicar un virus es muy complicado. La naturaleza tiene vida propia. La vida se busca la vida. Y eso está claro. Bueno, la última pregunta habla de que el canalón de drenaje es preferible ante una mala pendiente, ya sea por agua estancada o porque el agua salga de la canal. Y pregunta que si frente al rugoso, que cuáles son las ventajas de cultivar en bolsas de sustrato sobre canalón de drenaje con elevador.
Yo creo que no hay Sí. experiencia suficiente. Repito, habla de que el canalón de drenaje es preferible ante una mala pendiente, ya sea por agua estancada o porque el agua salga de la canal, y que frente al rugoso, ¿cuáles son las ventajas de cultivar en bolsas de sustrato sobre un canalón de drenaje con elevador? Eso es. Vamos a ver. Entiendo que la pregunta no sé si se llega a ajustar a lo que nosotros hemos explicado. Yo la voy a responder o a tratar de responderla desde un punto de vista técnico, ¿vale? Y ahí lo que podría decir es, en una canaleta donde se entiende con esa pendiente, con esa recirculación de agua, todo el virus que por naturaleza o en condiciones normales irían al suelo, irían a ese agua y se dispersaría muy fácil por toda la canaleta. Si tú lo que tienes son bolsas de sustrato independientes unas de otras, cierto modo, hablando de la raíz, mantendría ese virus o esa carga viral en esa bolsa. Lógicamente, posiblemente luego por arriba, tú lo dispersarías entre las distintas bolsas o en el invernadero. Pero refiriéndome concretamente a la pregunta, considero que es mejor en sustrato que no en canaleta corrida, donde todas las plantas del mismo línea tienen contacto entre sí. Yo creo que ha quedado claro. Bien, puesto que no hay más preguntas, damos por terminada la mesa redonda de hoy. Muchas gracias a nuestros ponentes de hoy por sus interesantes aportaciones y a los asistentes por el interés.